Y es la última oportunidad que Dios le está dando a la iglesia. A la iglesia. De ponerse a cuenta con Él. Pero la iglesia se empeña en no humillarse. Porque el mundo la llama, el mundo. Entonces no hay diferencia entre la iglesia y el mundo, porque la iglesia hace lo mismo que hace el mundo. Estamos mal. Cuando la iglesia comenzó, si usted lee el libro de los Hechos, cuando comenzó la iglesia tenía un solo sentido. Por eso es que daban la vida. Daríamos la vida hoy por el Señor. Lo hemos demostrado. Apenas un pequeño problema en Venezuela, la iglesia desapareció. Comenzando por los niños. Y más que todo aquellos que predicaban fe. Se fueron. Porque como ya no había dinero en Venezuela, se fueron a buscar el dinero en otra parte. Porque el problema de la iglesia de hoy es que todo lo hace por dinero. Y ese no fue el plan de Dios. La iglesia tiene que hacer la obra por amor. Por amor. Amor por un mundo que se pierde. Y muchos de nuestros familiares pero si nuestra familia no ve el amor de Dios en nosotros, no ve la obra de Dios, no ve el Evangelio en nosotros, ellos no creen en el Dios de nosotros. Me siento muy bien. Por lo que está pasando. Y sepan una cosa, que el problema que le vino a Venezuela no es un problema político, es un problema espiritual. Porque Dios ha dicho que el último país o el último territorio por donde Él se manifestará para el gran avivamiento final, lo ha dicho Dios, que es Venezuela. Pero nosotros venezolanos no lo queremos entender. Es más fácil, en vez de buscar de Dios y humillarme, es más fácil seguir. Me gusta la comodidad. El Evangelio no es para cómodos. El Evangelio es para gente de guerra, gente atrevida. Jesús dijo que los valientes tiene que ser valiente para que un momento que usted esté enfermo
declarar que por la llaga de Cristo fue curado. Tiene que ser valiente para un momento económico que no tiene nada, declarar que Él es su pastor y nada le falta. Tiene que ser valiente para cuando sus hijos se le están escapando y usted declara la sangre del cordero sobre sus hijos y decide al diablo: yo no te parí hijos a ti, yo le parí hijos a Dios. Tiene que ser valiente cuando su pareja se le revela y usted tiene que perdonar. Entonces el Evangelio es para valientes. Tome asiento. Mañana es 2 de julio del año 2025 y el 2 de julio de 1991 le dije a Jesús: toma mi corazón. Y ahora en adelante no viviré para mí, viviré solo para ti. Comenzó un cambio en mi vida. Pero a medida del tiempo, como que también me ha afectado ese virus que ha dañado la iglesia. La comodidad. Vaya al libro de Apocalipsis, capítulo 2. Quiero leer algo aquí para llegar al tema que está en el verso 6. Escuche, Apocalipsis. Capítulo 2. Primero quiero decir esto. Cuando Juan escribe a las 7 iglesias, Dios le está mostrando a Juan que él había constituido 7 modelos para la iglesia. Y a cada modelo le da un punto a seguir. Y él se muestra a cada modelo de su iglesia de diferentes maneras. Y la iglesia de Éfeso, que es la primera, él le dice así: escribe al ángel de la iglesia de Éfeso. Escuchen, quiero decir algo
que quizás usted no lo ha escuchado. Tenga mucho cuidado porque quizás va a decir que estoy enseñando cosas que no son correctas. Escuche. Escribe al ángel de la iglesia de Éfeso. El ángel no es el pastor. Porque eso es lo que se ha dicho. El ángel es la figura que Dios coloca en el modelo de la iglesia de Éfeso. Recuerde que él en el Antiguo Testamento se presentaba como el ángel de Jehová. Y los profetas le colocaban un nombre. Y él en la iglesia se presenta de diferentes formas en este sentido. El ángel de la iglesia de Éfeso. Esto no le gusta a los pastores, no, yo soy un ángel. No, usted no es un ángel, usted es un hombre. Ahora, de los hombres dice que son ministros de fuego. Y de los ángeles dice que son ministradores. Entonces, el ángel que ministra a la iglesia de Éfeso, él le dice, el ángel le dice, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice. Los 7 candeleros son los 7 modelos de pastores que el Señor ha colocado en la iglesia. Y las 7 estrellas son los 7 modelos de la iglesia. Escuchen, yo conozco tus obras. Le dice a esta iglesia. Ahora, usted se puede identificar con la iglesia de Éfeso o con cualquiera de las otras. Dice que yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Quiere decir que esta iglesia de Éfeso es una iglesia que trabaja arduamente. Es una iglesia que tiene paciencia. Que no puede soportar a los malos. Es una iglesia celosa por las cosas sagradas de Dios. No puede soportar a los malos. Mejor dicho, no hace concordia con ellos o alianza. Y dice así: y has probado a los que se dicen ser apóstoles. Y como abundan hoy, todo el mundo hoy quiere llamarse apóstol. Un apóstol es un misionero, uno que va a lugares de otro lugar. Es uno que funda la iglesia, que le da cobertura a otros ministros. Es un hombre formado en el terreno, que ha pasado por diversos ministerios: profeta, evangelista, pastor, maestro. Es un hombre que tiene los pies puestos sobre la tierra y su mente en el cielo. Entonces dice: has probado lo que te dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y abundan hoy como arroz. Pero bueno, seguimos.
¿Cómo te preocupas de que tu niño tenga una libertad y una niñez como tú no la tuviste? Quizás a ti nunca te partieron una piñata, nunca te hicieron un cumpleaños, nunca te llevaron a un parque, nunca te llevaron a unos caballitos, nunca te dieron un juguete. Pero tus hijos merecen todo eso y más, porque es tu descendencia. Amén. Es tu descendencia, y lo que tú le das a tus hijos, eso es lo que tú vas a hacer en el futuro. Hay muchos hijos que cuando los padres se ponen viejos o ancianos ya, los meten en un ancianato, en una casa de ancianos, y se olvidan de ellos. ¿Sabes por qué? Porque esa persona nunca le dio cariño a su hijo, a su hijo. Puro maltrato, creyendo, escuche, usted no es dueño de sus hijos. El dueño de sus hijos es Dios. Yo cuando oro por mis hijos le digo, Señor, tus hijos, tus santos, los que tú me dices para administrarlos, para disfrutarlos, pero son de Él. Amén. Escuche, y dice aquí, has trabajado arduamente, verso 3, por amor de mi nombre. Por amor de mi nombre, es por amor del nombre del Señor que se hace el trabajo, no por dinero. No por comodidad, por beneficio personal. Y no ha desmayado, dice aquí. Cuando dice que no ha desmayado aquí, no ha llegado al punto que algunos llegan. Dicen, no, hasta aquí llego. Ya, no predico más. Ya, no hago más eso. Cuando terminamos en la obra de Dios, eso significa desmayar. Dice, no has desmayado. Escuché, pero tengo contra ti. Cada iglesia, cada modelo de iglesia tiene un lado positivo y un lado negativo. Cada creyente pertenece a una de las 7 iglesias. Por lo menos yo pertenezco a la iglesia de Éfeso. Quizás usted pertenece a la Odisea, a la Filadelfia. Muchos creyentes quieren pertenecer a la Filadelfia porque es la iglesia del amor. Pero también tiene su parte negativa, que es una iglesia débil. Escuchen. Entonces dice aquí, verso 4, pero tengo contra ti. Ay, y eso sí es el caso. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Qué dejó? Tu primer amor. Y dejar tu primer amor no es que dejaste de amar al Señor. Tu primer amor es la obra de Dios. Si hay alguien aquí que tiene años en el Señor y se recuerda cómo comenzó y cómo leía la Biblia y cómo oraba y cómo tenía un apetito de predicar el Evangelio, de ir a los barrios, de entregarlo todo por el Señor, por lo menos en mi caso, cuando yo comencé
paga. Me preparé para eso, estudié para eso, y eso era lo que hacía. Y eso me producía mucho, mucho dinero. Y en el momento que yo creo en el Señor, que yo trabajo en uno de los mejores restaurantes de esta ciudad, donde llegaban los famosos, los cantantes, la gente de la televisión, todo esto, y yo tenía que atenderlo. En ese momento yo tuve que decir, hasta aquí llegué. Por predicar a Jesús. Entonces dice aquí, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y esa es la tristeza que tengo en mi corazón. Que hoy el trabajo me consume. Ya no me consume la obra de Dios. En aquel entonces me consumía la obra de Dios. Yo perdí varios trabajos por estar predicando. O porque no asistía al trabajo y llegaba tarde. Por andar predicando en los barrios. Un gerente que me llama y me dice, Batista, eres muy bueno, pero creo que tu trabajo es predicar el evangelio. ¿Sabes por qué me digo eso? Porque llegaban las personas a buscar, mira que tengo una prima que está muriendo de cáncer, necesito que vaya. Tenía que pedirle permiso al gerente para ir. Mira que tengo una persona que está en el hospital y está muriendo, tiene un problema en el corazón, necesito que vaya. Tenía que pedirle permiso al gerente para salir y ir a hablar. Y la gente venía a buscarme a mi trabajo, tenían que ir. Y un día el gerente le dijo, creo que tu trabajo es predicar. Y perdí el trabajo. En otra ocasión, estaba trabajando y me iba muy bien porque le levanté el negocio a un italiano del restaurante y casi siempre llegaba tarde. Y me juntaba con un hermano que estaba en la universidad estudiando medicina y él dejaba de ir a estudiar y también lo botaron de la universidad. A él lo botaron de la universidad y a mí me botaron del trabajo. ¿Sabes por qué? Porque cuando estás en ese amor que te enamora, eso es lo más apasionante para ti. Y eso es lo que la iglesia ha perdido, y lo digo por mí, yo lo perdido. Ya no me meto en los barrios, como lo hacía, con grupos, hasta de noche, de barrios peligrosos, por las cañadas, donde venden las ropas, en los hospitales, donde está la gente muriendo de diferentes enfermedades. Ahí me la pasaba, ya no voy a esos lugares. En los retenes, en las prisiones, en los colegios. Me recuerdo un atrevimiento que fui a visitar a una directora que me dio clase y me dijo, ¿cómo está? Y yo le dije, estoy bien. ¿Y qué está haciendo? Estoy predicando el evangelio. ¿Y qué hace? Doy conferencias. ¿Usted da conferencias? Sí. Se me van a graduar ahorita una secretaria. Tengo 200 secretarias que se me van a graduar. Necesito que me le den una conferencia. ¿Cuándo? Mañana a la 1 del día. ¿Qué conferencia iba a dar yo? Pero yo le dije que sí. Y a la 1 al día siguiente estaba
listo para dar la conferencia, aquellas 200 secretarias que se iban a graduar. El primer amor te consume, te absorbe, te apasiona. Lo haces aunque no sepas cómo hacerlo. El amor te lleva a hacerlo. Porque el amor no lo puede. Cuando yo me casé, me casé con una jovencita de 17 años y ella no sabía hacer nada. Pero el amor la llevó a ser una mujer que aprendió a hacer unas comidas deliciosas, como nunca me las había comido. Y a lavarme la ropa como a mí me gustaba. Porque cuando hay amor en ti, tú haces las cosas excelentes. Amén. Escuche, pero digo contra ti que has dejado tu primer amor. Es muy difícil cuando eso sucede. No sé usted, quizás usted está ahorita en el primer amor y está evangelizando por aquí, por allá, metiéndose en lugares donde otros no se meten. Quizás hasta el trabajo lo ha dejado por hacer la obra de Dios. Y está quizás como la iglesia de Filadelfia. Pero yo estoy como la iglesia de Éfeso. Y yo creo que mucha gente está en esa situación. Donde la tristeza nos ha invadido. Porque ya no están funcionando las cosas como deben de funcionar. Ahorita le dije al pastor que pasara él, no quería pasar él. Con toda mi debilidad tuve que pasar. Porque si me revelo, ¿entiendes? Pero todavía lo último de pasarle, me iba a levantar a decirle, anda tú. Entonces dice aquí, escuche, verso 5, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiente. Ahí está el medio. Tiene que haber un arrepentimiento. Amén. Y el arrepentimiento es algo que es extremadamente importante. Tenemos que arrepentirnos de no haber administrado bien a nuestros hijos. Una mujer que me dijo en estos días, muerte de Dios, mis hijos me están haciendo la vida de cuadrito. Mi hija agarró un plato de comida y me lo dio encima. Y yo le dije, estás recogiendo lo que sembraron. Y yo le decía que era un pastor, mi corazón se esponja o se llena de orgullo, por decir un orgullo santo, con mis hijos. Porque mis hijos son una maravilla. Anteayer, que visité a mis hijos, fui a llevarles, a compartirnos con ellos un pescadito y eso. Y yo les
porque sus hermanas están en la universidad y él ya terminó. Entonces yo le estoy diciendo, ¿por qué no haces un posgrado? Para que avances y llegues a un nivel más alto. Y él me dice, ahorita no puedo porque estoy ayudando a mis hermanos. El amor. Amén. El amor te hace sacrificar cosas. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. ¿Oyó eso? El primer amor del cual habla allí no está hablando del amor por Dios, está hablando de la obra, el amor por la obra. Cuando declinamos, y he visto muchos creyentes, hermanos, que se congregaban, que buscaban de Dios a férreas, que le servían al Señor y hasta predicaban, y los he visto totalmente destruidos, que ya no quieren congregarse, que ya no leen la Biblia. Pastores, amigos míos, que estudiaron conmigo, que eran ministros primero que yo, los he visto derrotados con mujeres ajenas. Y es una tristeza que invade el corazón de uno cuando uno ve eso. Arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré, dice aquí, si no lo haces, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de tu lugar, si no te quieres arrepentir. Ahí está. El candelero es el cuerpo, es la unción, es la presencia. Es lo que nos mantiene fervorosos para servir a Dios. Y dice que si no nos arrepentimos por no haber mantenido la obra frente, Él quita el candelero. Y es por eso que veo pastores que han dejado la obra. Que lo han dejado todo. Han abandonado por completo. Porque un día se secaron y abandonaron. Y es triste. ¿Usted sabe cuántos ministros se han ido de este país y están por allá trabajando cosas y se olvidaron del Señor? Un amigo mío que viajó al norte y me dijo, Batista, trabajé en una empresa de construcción y había más de 10 pastores allí que pastoreaban iglesias y ya ni se congregan siquiera. Trabajando por el campo. Y él dijo, le dije al gerente, mejor me voy a Venezuela. No vaya a ser que me enferme yo también y me deje de congregar. Pero los 6 meses que duró allá en Estados Unidos se congregó el hombre de Dios. Y cada vez que iban a comenzar a trabajar, oraba por todos los trabajadores. Al punto que el gerente le agarró un amor y un cariño y le dijo, no te vayas, te necesito aquí, yo te voy a poner el mejor sueldo. Y él dijo, no necesito un sueldo, necesito estar
estar en el lugar que tengo por mí. Amén. Y se vino y ahí está pastoreando. Y él dijo, preferí pasar la situación aquí, sirviéndole a Dios, que estar allá con vos, teniendo todo. Amén. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros lo demos todo por Él. Quiero terminar. Dice el verso 6, pero ¿quién es esto? Algo bueno encontró Dios acá. Pero ¿quién es esto? Le dice. Que aborreces la obra de los Nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Escuche, esto me llamó mucho la atención, porque eso es algo que a mí me toca. Aborrezco la obra de los Nicolaitas. Es algo que lo he aborrecido desde que comencé en el Señor. Y dice Dios, las cuales yo también aborrezco. ¿Cuáles son las obras de los Nicolaitas? Los Nicolaitas, esta doctrina, aparece en el tiempo de los apóstoles. Con una doctrina que ellos todo lo hacían era por tener beneficios y vendían el Evangelio. Mejor dicho, que ellos se beneficiaban de la obra de Dios y no lo hacían por amor, sino por intereses personales. Y allí obraba Jezabel. Jezabel es ese espíritu seductor que todo lo hace por intereses personales. Y dice Dios que la obra de los Nicolaitas Él la aborrece. Y le dice a la iglesia de Éfeso: he hallado algo bueno, que aborrece la obra de los Nicolaitas. Mejor dicho, no te mezclas con eso que por intereses hacen la obra. Entonces el verso 7 dice: el que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Escuche, ¿por qué dice a las iglesias? Porque Él puso 7 modelos. Y este es el primero. Quizás aquí estén los 7 modelos de ustedes. Por lo menos mi modelo es Éfeso. Quizás el modelo suyo sea Filadelfia o Perga, Tiatira o la última, la Odisea. la Odisea. Cuidado con esa iglesia. La iglesia de la Odisea. Cuando el Señor me dijo que yo pertenecía a la iglesia de Éfeso, me alegré. Porque yo pensaba que yo pertenecía a la iglesia de la Odisea. Entonces, dice el verso 7, el que tiene oídos oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias, al que venciere. Amén.
Cada vez que usted se encuentre con una circunstancia adversa, Dios le llama a vencer. Enfermedad, hay que vencer. Amén. Y tiene las herramientas. Por lo menos cuando viene la enfermedad me enfrento. No me echo ¿por qué me pasa esto a mí si yo soy hijo de Dios? No pienso ir a un hospital ni tampoco llenarme de medicina. Solamente pienso en la palabra. Por sus llagas yo fui sanado. Enfrento la situación. Amén. Y comienzo a declarar que en Cristo Jesús soy más que un vencedor. Cuando viene la situación económica, me enfrento. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jehová es mi pastor, nada me falta, lugares delicados pastos me hace descansar. Y me gusta mucho el verso 4 del Salmo 23. Aunque me halle en sombra de muerte, aunque me halle en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque Jehová está conmigo. Y de esa sombra de muerte, de ese valle, Él me va a sacar. Y muchas veces he estado allí, pero confío en el Señor. Me declaro vencedor. Hoy alguien me pregunta, me envía un mensaje, me pregunta, ¿cómo estás? Y yo le respondo y le dije, como un ejército en marcha. Esa persona se alegró cuando le dice esa respuesta. ¿Cómo estás? Cuando la persona le pregunta cómo está, tenga mucho cuidado, ¿yo? Porque la persona quiere escuchar algo. Bueno, es que me he sentido mal, me ha estado doliendo la cabeza en estos días, los hijos pasa esto, pasa aquello, en la casa no hay comida, yo he estado enfermo, me ha estado doliendo mucho la piel. El que le pregunta cómo estás quiere escuchar algo parecido. Pero yo quedé muy asombrado un día que me encontré con un hombre de Dios, pastor, se llama Igor de A. Una iglesia gigantesca y en mar, se llama Betel la iglesia. Y yo le pregunto, pastor, ¿cómo está? Porque yo anteriormente he ido a muchas congregaciones. Pastor, ¿cómo está? Y él me da la mano y me dice, bajo la sangre del Cordero. ¡Wow! Nunca había escuchado eso. Y ahí en adelante yo cambié mi forma de expresarme a la hora que me preguntan cómo está. Amén. Cuando alguien le pregunta cómo está, usted debe decir, estoy en victoria. Alguien me miró, yo iba pasando y me dijo, varón, ¿cómo está? Estoy muy bien. Ya va un momento. Usted como que está enfermo. Lo veo pálido, flaco y acabado. ¿Puedo decirte algo? Estaba con la esposa. Y yo le dije, ¿te puedo decir algo? Sí, diga. Nunca en mi vida había estado tan sano, tan victorioso como el cuerpo. Cambió de pareja. Amén. Cuando alguien le pregunta a usted, amén. La palabra. No empiece a desglosar cosas. Bueno, desde ayer tengo un dolor de cabeza que no se me quita. No haga eso. Puede ser que lo tenga, pero en el momento que le pregunte cómo está, estoy muy bien y fui sanado por allá. Amén.
Así le pasó a una hermana que la saludé. Voy caminando por el centro y la hermana me llama: hermano Batista. Sí, dígame, ¿cómo está? Estoy bien, pero necesito hablar con usted. Ok, ahorita paso. Y seguí. Como a la media hora regreso. Tengo algo que decirle, dígame. Cuando yo lo llamé porque tenía 3 días con un dolor de cabeza que no se me quitaba, y estaba esperándolo para que usted orara por mí. Pero cuando usted me preguntó cómo está y yo le dije estoy bien, el dolor de cabeza se me quitó. Hermano, yo no tengo nada, estoy bien. Enseguida se me quitó el dolor de cabeza. Amén. Eso es lo que hace Dios. Cuando usted toma la decisión de vencer. Amén. Aquí dice: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Nada más y nada menos. El árbol de vida es Jesús de Nazaret. Amén. Por eso él dijo: el que come de mí y bebe de mí. Él es el árbol de vida. Pero eso lo hace el amor. Eso lo hace el amor. Termino con este verso. Vaya como dijo a Juan, capítulo 14. Verso 15. Dijo Jesús: si me amáis, guardad mis mandamientos. Amén. Ahí está. Yo amo a Dios. Eso tiene una demostración. Amén. Él dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Cuáles son los mandamientos del Señor? El amor. Amén. Un mandamiento nuevo doy, dijo: que os améis los unos a los otros. Amén. El principio de Dios, el amor, porque Dios es amor. Entonces dice la Escritura que hemos perdido el primer amor. Quizás algunos no están en eso. Como dije, quizás usted pertenece a la iglesia de Filadelfia, o a la iglesia de Pérgamo, o a la iglesia de Tiatira, a una de estas. Pero en mi caso, que pertenezco a la iglesia de Éfeso, me está pasando eso yo. No es que he dejado al Señor, nunca, porque lo amo con todo mi corazón y a cada vida. Pero he dejado el primer amor. Yo le decía en estos días al pastor, creo que estamos mal, porque el trabajo nos consume. Amén. He estado pensando y meditando en eso. Y en estos días que voy a dar, voy a meditar por ella. Quiero dedicarme a la obra de Dios. Me volveré loco cuando no sé. Pero si en tiempos pasados dejé botado mi trabajo, me botaron de los trabajos, hermano, y en esas loqueras que yo tenía por el Señor, en esas
¿quién te ayuda? ¿La iglesia? No. Había una iglesia a la cual yo me congregaba, me criticaba. Pero nunca me faltó Dios. Amén. Nunca te falta Dios. Cuando tú le amas, le sirves y estás enamorado, sirviendo, nunca te falta Dios. Pero tienes que vencer. Amén. Entonces, comienzo por ti. Comienzo por ti. Creo que necesitamos volver al primer amor. Necesitamos entender. Amén. ¿Y qué es lo que pasa? Que la gente ya no viene a las iglesias, que las iglesias están vacías, que ya la gente no predica, que no se ve nadie por ahí haciendo campañas y esto. Hay peligro. Sean fiados. El primer amor se ha perdido. Dice la gente, ¿y dónde están los evangélicos que ya no se ven? Se fueron del país. La mayoría. Gracias a Dios que no he pisado una frontera en este tiempo de aprieto del país. No he pisado una frontera. Solamente me he movido dentro de mi país. Pero para afuera nada. A buscar un plato de comida afuera, no. Dios es suficiente para suplir. Amén. Si lo haces, Él es suficiente. Póngase de pie. El que venciere, Dios. Amén. Así que cuando llegue la circunstancia, usted no póngase a vencer. Este dolor de cabeza tiene que irse en el nombre de Jesús. Estás vencido, Cristo te venció en el madero. Y por su llave yo fui curado. Cristo llevó mis dolencias. Te vas, dolor de cabeza, te vas. Te ordeno que te vayas. Empieza a cantar una alabanza, lo adora, y cuando me acuerdo el dolor de cabeza desaparece. Cero pastillas, cero cortán, parcel y par de cortán. Cristo, Cristo, Cristo. Amén. Levante su mano. Diga conmigo, Padre, en el nombre de Jesús, estoy delante de ti, reconociendo que soy pecador y necesito de ti. Necesito de ti. Hoy me arrepiento. Me arrepiento, Señor, de no haber seguido tu directrices. Ayúdame. Te necesito. Dame la osadía, la valentía para servir. Quiero congregar como nunca, leer la Biblia, orar, buscar de ti y anunciar la verdad a todo el que está a mi alrededor y a donde vaya. Te lo pido, Padre amado, que me dejes ese fuego de tu espíritu para servir. En el nombre de Jesús. Gracias. Amén.